Mi nombre es Julio Díaz y voy a presentar la energía del mar. Los océanos fueron el lugar donde se originó la vida del planeta y también han sido desde siempre una fuente inagotable de energía, tanto calorífica como mecánica. Pero durante los últimos años se ha estado estudiando e investigando para transformar la energía del mar en energía eléctrica. Esto se ha podido producir a través de las fuerzas generadas por las mareas y las olas. La central mareomotriz. La central mareomotriz, como bien dice su nombre, es una central que produce energía eléctrica a través de la fuerza que producen las mareas. Las mareas es un fenómeno natural que ocurre a través de las interacciones gravitatorias entre el Sol, la Tierra y la Luna, que producen un efecto denominado bajamar y pleamar. La bajamar es la variación entre la marea baja y la alta, que se da en un periodo aproximado de 12 horas y 30 minutos. En resumidas cuentas, esto significa que la baja mar es el momento en el que la marea se sitúa en su punto más bajo. La pleamar es el ascenso y el descenso de las mareas del mar. Es producido por las acciones gravitatorias del Sol y de la Luna. El Sol atrae toda la superficie de agua que se encuentra en la Tierra y hace que esa marea se sitúe en su punto más alto. El nivel del mar puede variar entre 2-15 metros o más entre la baja mar y la pleamar. Esta variación es la que se utiliza para generar electricidad y la variación mínima que tiene que haber para que ese aprovechamiento de energía sea favorable son 5 metros. A partir de 5 metros es donde la generación de electricidad es aprovechable. El lugar ideal para construir un dique es un lugar donde el mar conecte con lo que sería un estanque. La bocana, que sería el lugar donde tiene que ser construido el dique, tiene que ser lo más estrecho posible para poder aprovechar esas diferencias entre una marea y la otra. El dique debe dejar pasar el agua del mar a el río, el estanque, la bahía, el estuario que esté conectado. Aquí podríamos ver un ejemplo de lo que sería un embalse en el cual está conectado el mar y el río. Y aquí en esta línea aquí sería el lugar idóneo para construir una central mareomotriz. Las turbinas generadoras. Esto de aquí lo que podríamos observar es el dique, que sería un dique puente, que es muy similar al dique de la central mareomotriz de la Rance, que se encuentra en Francia, que actualmente es una de las centrales mareomotriz más grandes del mundo, ya que abarca una superficie de agua de 22 kilómetros cuadrados y dispone de 24 grupos de turbinas alternadores que generan electricidad y generarían unos 500 megavatios al año aproximadamente. Esto sería el dique. Esto sería el lado del embalse, un lado del embalse que retiene el agua, y esto sería el mar. El nivel del mar llega a su máxima altura y se abren unas compuertas que dejan pasar todo el agua hacia el otro lado. Después, el agua que está retenida en el embalse, al cerrarse las compuertas, es liberada por un conducto que se encuentra debajo de la presa, que genera el movimiento de la turbina. Ese movimiento genera electricidad. Toda esa agua, aquí podemos observar, toda esa agua que sale del embalse va por el conducto, es impulsada a través de otros conductos por debajo, que hace que se llene otra vez el nivel del mar a su estado original y se cierre el ciclo y se vuelva a realizar la producción de energía. Aquí podemos observar donde podría ser un ejemplo de una central mareomotriz que se encuentra en el País Vasco, Guipúzcoa, Matrica, que es la provincia y la localidad donde se encuentra. Es una de las centrales más grandes de España, que tiene unas 16 turbinas que generan electricidad. Aquí se encuentran lo que sería el embalse y el mar.
La energía de las olas. La energía de las olas es muy aprovechable también en el País Vasco y en Asturias. Esta es una foto donde Asturias también produce energía del mar. La energía de las olas se basa en tres técnicas. Una de estas sería la altura de la ola, donde se trata de estructuras fijas sobre las que se sitúan dispositivos flotantes, que es lo que se puede observar que flota en el agua. El movimiento de la marea crea un movimiento en el objeto flotante que genera un efecto similar al bombeo de una bicicleta. En vez de aire se emplea lo que sería el agua, que hace ese bombeo del agua que genera el movimiento del flotador, hace girar una turbina. Otro tipo de técnica consiste en el aprovechamiento de la fuerza de las olas. Se emplean una serie de construcciones en las líneas costeras, que serían la playa, que aprovecha el movimiento del oleaje para generar electricidad. Las olas ingresan en esta cámara de aire, que lo que hace es esta cámara de aire se llena, el agua empuja el aire y el aire pasa a través de la turbina, impulsando las hélices y a la vez generando electricidad. El agua se retira de la cámara, que vuelve a llenarse de aire y completando nuevamente el ciclo. Aquí podríamos observar dónde estaría la cámara de aire, la turbina y las mareas, como entra el agua y sube para generar la electricidad. Otro tipo de aprovechamiento de la energía del mar es la energía de las corrientes marinas. Las corrientes marinas es un efecto que se produce a través de la diferencia de temperatura entre los océanos. Este movimiento se puede aprovechar, pero solo si la corriente llega a una velocidad de 1 a 3 metros por segundo. Es cuando las turbinas pueden llegar al mejor momento para generar electricidad. Estos serían otro tipo de turbinas, que son turbinas verticales muy parecidas a las aeroturbinas de eje horizontal. Estas serían muy parecidas a las aeroturbinas de eje horizontal de la energía eólica, pero estarían suspendidas en el agua. Y estas serían unas aeroturbinas parecidas a las aeroturbinas de eje vertical o a las aeroturbinas de Darvius o Sevonius, que lo que hacen que son dos semicilindros que con el movimiento de las corrientes del mar giran y generan electricidad. Otra forma de aprovechar la energía del mar es la energía del gradiente salino. Aquí es un poco más complicado de explicar, ya que hay una separación entre agua de mar y agua dulce a través de una membrana sintética. El agua de mar pasa al otro lado gracias a lo que se conoce como ósmosis o la favorescencia en el gradiente de conducción, ya que aquí encontramos más moléculas de sal. Las moléculas de sal tienden a naturalmente pasar hacia el agua dulce para de alguna forma tener la misma cantidad de moléculas de un lado que de otro. Este movimiento de sal causa presión en la membrana que genera electricidad. Otra forma sería la energía del gradiente térmico oceánico. Esta energía se produce en sitios muy aislados del mundo, ya que tiene que haber una diferencia de temperatura de mínimo 20 grados. Aquí podemos ver que en la superficie se encuentran 30 grados y en el fondo oceánico 7 grados. Aquí se genera energía eléctrica a través de la energía térmica, que se cumple con el ciclo termodinámico, también llamado ciclo de Rankine. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de la energía del mar. Las ventajas son muy considerables, ya que es una fuente renovable de energía no contaminante y silenciosa, idónea para lugares donde no llegan las redes de suministros convencionales, y es disponible en cualquier época del año y en cualquier clima, ya que únicamente depende
del movimiento de la Tierra, las interacciones gravitacionales entre Sol, Luna y Tierra y entre las temperaturas de los diferentes océanos. Y sus desventajas es básicamente un problema medioambiental, ya que produce un impacto ambiental, visual y estructural sobre el paisaje costero y, lo más importante, un impacto sobre la fauna y la flora, especialmente en el caso de la energía mareomotriz, que separa lo que es el mar y el río y separa el hábitat de diferentes tipos de peces y animales y flora que habite en ese entorno. Otra desventaja es que depende de la amplitud de la marea, por tanto su potencia es limitada. No podemos ejercer una mayor fuerza para crear energía eléctrica. Todo depende de el agua. Y la generación la creación, la construcción de los diques o de las turbinas es muy costoso. Por tanto, no suele ser muy rentable la fabricación de este tipo de centrales. Y como último dato, me gustaría agregar que la necesidad de un modelo energético más sostenible ha contribuido a que la aportación de energía renovable de los modelos energéticos de los países desarrollados haya ido en aumento. Por tanto, este interés por el aprovechamiento de estas energías renovables ha estimulado la actividad de investigación en torno a las energías vinculadas al mar. Por tanto, si esta capacidad que hemos tenido nosotros para aprovechar la energía del mar y lograr transformarla en energía eléctrica puede ser a largo plazo muy importante si se llegan a una manera de aprovechar mucho más estas estructuras para poder así tener un buen coste comercial eléctrico y que sea mucho más abundante, ya que la energía es renovable y solo depende del mar. Muchas gracias. Esta ha sido mi presentación sobre la energía del mar.